¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por poder? ¿Podrías soportar el peso de una maldición que arrastra a todos los que la tocan? En esta historia, 3 vidas se cruzan con un objeto maldito, y ninguna volverá a ser la misma. Ismael, en sus años de juventud, fue un sanador respetado. Vivía en una aldea alejada, donde la vida era sencilla y pacífica. Su habilidad con las hierbas y los remedios le otorgó fama en toda la región. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida cuando conoció a Eliza, una mujer que se convirtió en el centro de su mundo. Eliza era una viajera que llegó a la aldea buscando refugio tras perder a su familia en una guerra lejana. Ismael se enamoró de ella al instante. Pronto se casaron, y su vida en común fue un refugio de amor y tranquilidad. Pero todo cambió cuando una extraña enfermedad comenzó a consumir a Eliza. Ismael intentó todo lo que sabía para salvarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Eliza murió, dejándolo destrozado. Incapaz de aceptar su muerte, Ismael comenzó a estudiar artes oscuras. A través de antiguos manuscritos y grimorios, descubrió un poder prohibido que prometía romper el velo entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando supo del anillo maldito. El anillo le prometía devolver a su amada, pero con una condición. Para mantener el poder, debía ofrecer vidas humanas como sacrificio. Desesperado, Ismael aceptó el trato y comenzó a usar el anillo para mantener una ilusión de Eliza. Pero cada vez que lo hacía, más almas eran consumidas por el anillo. Con el tiempo, su apariencia cambió. La gente de la aldea dejó de reconocerlo, y los rumores de que un brujo habitaba el bosque sombrío comenzaron a circular. Nadie se atrevía a entrar en sus dominios. Ismael, antes un hombre noble, se convirtió en una sombra de lo que era, prisionero del poder que había obtenido. Su vida se convirtió en una interminable búsqueda por mantener a Eliza, pero nunca era suficiente. Y cada día que pasaba, sentía el anillo consumir un poco más de su alma. El brujo del bosque sombrío era, al final, otro esclavo más del poder oscuro del anillo. Kira, conocida como la víbora silenciosa, había ganado fama en todo el reino como una asesina implacable. Desde joven, había aprendido que la vida no tenía valor, y matar se convirtió en su modo de vida. Sus víctimas iban desde nobles hasta mercaderes, cualquiera que pudiera pagar el precio de sus servicios. Kira no sentía culpa. Cada vida que tomaba era simplemente un trabajo, un medio para obtener poder y respeto. No preguntaba los motivos de sus clientes ni se preocupaba por las consecuencias. Su único enfoque era ejecutar su trabajo con precisión. Rara vez dejaba sobrevivientes o rastros de su presencia. Era una sombra, un espectro que recorría el reino dejando cadáveres a su paso. Un día, Kira recibió una misión diferente a cualquier otra. Su objetivo no era un hombre poderoso o un noble influyente, sino un humilde anciano que vivía en una pequeña aldea. El cliente no reveló mucho sobre la identidad de la víctima, solo le hizo una petición específica: debía robar un objeto que el anciano poseía, un anillo antiguo y de aspecto siniestro. Kira, siempre hambrienta de desafíos, aceptó la tarea. Llegó a la aldea en la oscuridad de la noche y se coló en la pequeña casa del anciano. No tuvo problemas en encontrarlo y eliminarlo, pero cuando tomó el anillo, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo en el anillo la perturbaba profundamente. Aunque Kira nunca había creído en supersticiones, en ese momento sintió que el objeto tenía una presencia propia, una maldad latente que le hacía sentir una incomodidad desconocida. Tras cumplir con su trabajo, Kira intentó dejar el anillo con su cliente, pero este desapareció sin dejar rastro. A partir de entonces, su vida cambió. Empezó a experimentar pesadillas horribles, visiones de sus víctimas que la acosaban mientras dormía. El anillo parecía adherirse a su destino, atormentándola día y noche. Aunque intentó deshacerse de él varias veces, siempre regresaba de alguna forma, como si estuviera destinado a acompañarla hasta el final de sus días. Kira, una mujer que no conocía el miedo, se encontró enfrentada a un poder que no podía controlar. El anillo la había marcado,
Y su vida de asesina ahora parecía llevarla hacia una condena que jamás imaginó. En las profundidades de un mercado de antigüedades, un joven coleccionista llamado Samuel encontró un anillo de aspecto antiguo y misterioso. Era diferente a cualquier otro objeto que hubiera visto antes. Su vendedor, un anciano de aspecto enfermizo, le contó una historia sobre el anillo. Había pasado por las manos de muchos a lo largo de los siglos, y todos ellos habían sufrido destinos terribles. Samuel, fascinado por lo oculto y lo desconocido, compró el anillo a pesar de las advertencias. Al principio, no ocurrió nada. Samuel lo usaba solo como un símbolo de su amor por lo oscuro y lo antiguo. Sin embargo, pronto comenzó a notar cambios. Por la noche, escuchaba susurros ininteligibles, y las sombras en su casa parecían moverse por sí mismas. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, pero los fenómenos extraños se intensificaron. Comenzó a investigar más sobre el anillo y descubrió que, en su larga historia, había pertenecido a figuras notorias. Un antiguo brujo que había vivido en un bosque maldito, una asesina que había sembrado el terror en todo un reino, y muchos otros que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Todos ellos habían portado el anillo en algún momento de sus vidas. Cuanto más investigaba, más se obsesionaba con el anillo. La información que encontraba no hacía más que aumentar su interés. Quería desentrañar sus secretos, pero poco a poco, el anillo comenzó a dominar su mente. Se volvió paranoico, aislándose de amigos y familiares. Pasaba noches enteras mirando el anillo, convencido de que tenía algún tipo de poder que él debía comprender. Un día, mientras estudiaba antiguos manuscritos sobre maldiciones, Samuel leyó sobre la historia de una bruja que había creado un anillo capaz de controlar la muerte misma. Pero el anillo requería algo a cambio, las almas de quienes lo poseían. Era demasiado tarde para Samuel. El anillo ya lo había reclamado. Parecía que las historias de Ismael, Kira y Samuel no tenían relación alguna, cada uno de ellos viviendo en tiempos y lugares distintos, afectados por circunstancias aparentemente diferentes. Sin embargo, había un hilo invisible que los unía: el anillo maldito. El anillo no era un simple objeto de poder. Había sido forjado por una antigua bruja que buscaba controlar la vida y la muerte. A lo largo de los siglos, el anillo había pasado de mano en mano, reclamando así por aquellos que caían en la tentación de sus promesas. Desde Ismael, el brujo que lo usó para traer de vuelta a su amada, hasta Kira, la asesina sin escrúpulos que se encontró atrapada por su maldición, y finalmente Samuel, el coleccionista que no pudo resistir su atracción. Cada uno de ellos había sido consumido por el anillo, y ahora sus almas estaban atadas a su poder. La lección final de esta historia es clara. La ambición y el deseo por el control absoluto nos pueden llevar a la perdición. Todos ellos buscaron algo que estaba más allá de su control, y al final pagaron el precio más alto. Si te ha gustado esta historia llena de misterio y oscuridad, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Cada semana exploramos relatos que te harán cuestionar la realidad misma. No te pierdas el próximo episodio, donde viajaremos a una mansión olvidada que esconde secretos aún más oscuros. Nos vemos en el siguiente video.